A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con el doctor Napoleón Saltos. Napoleón Saltos semanalmente nos ofrece su sapiencia, su conocimiento de la realidad social, de la realidad nacional. Y ahora especialmente de una manera muy concreta y particular. Les contamos, Napoleón Saltos fue presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional en tiempos de la presidencia de Abdalá Bucaram, lo recuerdo, y pues en ese tiempo, pues el Congreso Nacional destituyó a 17, me parece, me van a hacer acuerdo si no es así, el doctor Napoleón Saltos, legisladores porque estuvieron en actos de corrupción en el gobierno de Abdalá Bucaram. Fue presidente de la Comisión de Fiscalización en ese entonces como legislador. Entonces, el diálogo que quiero entablar contigo, doctor Napoleón Saltos, en este día, es referente justamente a una información que aquí lo habíamos comentado al inicio de este informativo, es decir, la convocatoria que la Fiscalía hace para juicio penal en contra de Eliseo Azuero, y él es, ve, casualmente, mira, es vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Y voy a permitirme un calificativo en este instante. Si esa calaña de ciudadanos son vicepresidentes, son presidentes de la Comisión de Fiscalización del primer poder del Estado, ay Dios, ¿cómo será el resto? Pues lo sencillo, pero decirte más bien a ti, doctor Napoleón Saltos, haznos un análisis de esto, ¿ya? Haznos un análisis de esta situación. La Amazonía os escucha, buenos días. Muy buenos días. Estamos frente a un nuevo tipo de corrupción en donde este mal ha contaminado al conjunto de las instituciones. Estamos viendo cómo la corrupción está en el Ejecutivo, cómo la corrupción está en los organismos de control, cómo la corrupción afecta a la Asamblea, cómo la corrupción también contamina a las empresas privadas. Pero esa corrupción, al contaminar especialmente a la Asamblea, tiene una dificultad para poder ser controlada. La Asamblea es, teóricamente, el espacio principal de juego de la democracia, porque en la Asamblea es donde intervienen las diversas fuerzas, en la Asamblea es donde hay posibilidad de que públicamente se trate la política, pero estamos viendo cuál ha sido la situación a la que llegamos. Yo diría que ahora esta corrupción que contamina a las autoridades, al propio vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, es resultado de una decadencia progresiva. La Asamblea ha perdido su papel. Son dos funciones las que tiene la Asamblea: legislar y fiscalizar. No veamos lo de legislar, porque ahí también hay un déficit. Pero en fiscalizar progresivamente la Asamblea, desde el periodo de Correa, perdió su capacidad de fiscalización. Y la fiscalización empieza por casa. La fiscalización empieza precisamente porque la Asamblea tiene que tener capacidad de autojuzgarse, capacidad de autodepurarse. Pero progresivamente la Asamblea, a pesar de que se sabía, no solo ahora, sino periódicamente una serie de hechos de involucramiento de asambleístas, nunca ha tenido capacidad desde el periodo de Correa de autojuzgarse, de autodepurarse, y por eso ha perdido capacidad también de juzgar, también capacidad de fiscalizar a los otros poderes. Y creo que lo de ahora es lamentable. Realmente ver el espectáculo de que el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y otro número de asambleístas están involucrados en hechos de corrupción, en los diferentes hechos, ya sea en carnets, ya sea involucrados en negociación de puestos para salvar a tal o cual autoridad, ya sea involucrados incluso en negociaciones, en negocios directos, porque ahora ha cambiado. Decía que ha cambiado la modalidad. Ya vamos a analizar el proceso que se dio en 1997
y lo que ahora se está dando. Pero digo, sobre todo, ha caído la ética, ha caído la capacidad de que los valores de honradez, los valores de transparencia sean los que rijan al organismo principal de la democracia en el Ecuador. Mira, nosotros estábamos analizando ciertamente, doctor Napoleón Saltos, aquí con el compañero Salvador Rusca, que a propósito, el momento que desee, le damos el paso a Salvador, pues que hay ciudadanos también que conocen cómo es el teje y maneje. Tú debes conocerlo a Azuero desde mucho antes. Como Eliseo Azuero, que ya fueron con medio con consigna ya. Te digo sinceramente, ¿no? Porque él fue elegido por Izquierda Democrática, eso lo recordamos como periodistas, y al otro día se desafilió. Ya no le interesó, le interesaba hacer lo que él tenía que hacer de acuerdo a su parecer. Y desemboca en esto, ¿no? Hasta que le pillen en estas circunstancias, porque de lo contrario, nada raro sería que nuevamente piense en una reelección. Esa es la bronca, también. Hay ciudadanos que ya, bueno, son consigneros y que van y saben a lo que van a una Asamblea Nacional. Como yo tengo la impresión de que ha sucedido con Eliseo Azuero, te lo digo sinceramente. La corrupción ahora es, yo diría, premeditada, o si queremos poner un término, Planificada, es cínica. cínica, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir cinismo? Cinismo quiere decir que hay un conocimiento de los hechos, hay un conocimiento de las leyes, hay un conocimiento del funcionamiento y de los mecanismos a través de los cuales operan los organismos, no solo la asamblea, sino la relación con el ejecutivo, etcétera. Pero ese conocimiento no está destinado, en el caso de los asambleístas, a fiscalizar y controlar la corrupción, sino a negociar. Está destinado a buscar qué beneficio se obtiene. Por eso es que se opera, en este caso, no solo individualmente, sino en otros casos, una vez que son electos, hay una ruptura de la promesa. Ahí hay varios problemas. La democracia implica un momento en el cual quien va a ser elegido busca la representación y por lo tanto hace una propuesta. Habría que ver cuál ha sido la propuesta del asambleísta Suero o la propuesta de otros asambleístas. Sí, vamos a luchar contra la corrupción, con toda seguridad estuvo ese discurso de por medio, porque ahora todos hablan de corrupción. Ya entramos en proceso electoral. Ya vamos a ver, todos van a ser ahora fiscalizadores, todos van a ser denunciantes. Pero ¿qué pasa? Como ya conocen los mecanismos, el primer paso es volverse independientes. El primer paso es comprar el pase. Voy a poner un término deportivo, un pase libre. Es decir, no hay ningún control, ni de partido, ni de la población, no se rinde cuentas. ¿Cuándo un asambleísta provincial ha rendido cuentas a su provincia? ¿Cuándo ha señalado por qué ha tomado tal o cual decisión? Es decir, este es un signo de la crisis de la propia democracia representativa. En lugar de ser representantes, se convierten en gerentes propietarios de su propio puesto. Se convierten en delegados en una democracia delegativa y de cargos. Y entonces van a funcionar por sus intereses y los intereses de su grupo. Se pierde la visión de país. Y esto es lo que va afectando progresivamente a cada una de las instituciones, pero que afecte a la Asamblea y que afecte a la función de fiscalización, va a repercutir en el estado moral de la nación, va a repercutir en el estado ético de la nación. Es un problema personal, sí, es un problema que se juega a nivel de provincia porque también allí hay una especie de repetición, se van creando caudillismos porque ese es el recurso que se utiliza, la relación con el Estado, para crear una cadena de cargos. Los asambleístas lo que hacen es, antes, y retomemos el ejemplo de 1997, lo que se utilizaba, los asambleístas tenían capacidad de manejar fondos. Recordemos, Claro, manejaban claro. fondos Ellos eran y los a que iban través, con cheque a las provincias, pues. exacto, manejaban fondos, hacían gestiones, conseguían esos fondos y a través de eso había la tentación de que consigan fondos y consigan comisiones, consigan porcentajes, del caso Peñaranda
los diferentes casos que se trataron a mochila azul, diferentes casos de fiscalización en los que estaban involucrados asambleístas, era el manejo de fondos. ¿Qué se hizo en esa oportunidad? Se eliminó esa capacidad de los asambleístas y ya no manejan fondos directamente, porque incluso eso se recogió en la Constitución de 2008. El asambleísta no está involucrado, no puede estar involucrado en hechos del Ejecutivo, precisamente para lograr la independencia de la Asamblea frente al tema de cargos, frente al tema de manejo de acciones del Ejecutivo, de tal fondo, de tal negociación, y siempre se negocia en nombre de la provincia, todavía hay eso, pero ya no está legalizado. Entonces, ¿a dónde se desplazó la nueva negociación? A la entrega de cargos. Entonces, ¿qué cargos? Las Supongo que trabas constitucionales que son también aupadas por el gobierno, Napoleón. La María Paula Romo decía que el artículo 163 de la Constitución dice que es imposible que se gestione, pero recomendar no pasa nada. Y aquí también, Pastaza, te digo, un legislador, Raúl Tello, él dice que nunca ha gestionado un puesto, ¿ya? Y él dice desde cuándo hay la evidencia que fue publicada por periodismo de investigación en donde le dicen, claro, Raúl Tello nunca gestionó, él solamente recomendó. Entonces, recomendar no es delito, pues recomendó desde cuándo es una infracción, dice el legislador, y aquí nos quedamos a lo mejor con eso, doctor Napoleón Saltos. Recomendar, bueno, pues seguimos recomendando y no pasa nada, no sé cómo verlo. la corrupción empieza por el mal menor, por banalizar el mal. Rafael Correa llamaba negocios entre particulares. Recomendar no es un problema. Obtener un cargo para algún allegado no es un problema. Esa estrategia del mal menor, de ir concediendo, de ir relativizando la ética, es la que impide luego poder autorregularse como asamblea y termina en una contaminación general. No solo es el problema del asambleísta Suero, no solo es el problema de un asambleísta, sino que ahora es el problema de la asamblea misma. Ya entramos en la nominación de la vicepresidenta o del vicepresidente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se trata esto? ¿Se discute acaso cuál es el nombre que más conviene al país? No. Empiezan las discusiones para ver cuál es la compensación. Si yo voto por tal candidato, tal candidata ofrecida o propuesta por el Ejecutivo, ¿qué se le da al cambio? Es decir, la política se ha convertido en un tema de entregar un voto por determinados favores. Y como ya no pueden obtener directamente presupuestos, aunque a veces sí lo obtienen, en realidad lo que ha habido es una democracia de cargos y una democracia de entrega de contratos, ya no fondos, sino que puede ser un contrato, puede ser una determinada obra, y a través de eso, lo grave, y quiero repetir esto, para mí es sí el hecho de la corrupción, pero es sobre todo la afectación al estado moral de la nación. La corrupción se va volviendo algo normal. La corrupción ya no es un virus. La corrupción es algo necesario. La corrupción es una práctica que más bien favorece a los vivos, favorece a la gente que va obteniendo y acomodándose en la vida. Pero entonces viene una cadena. Corrupción, impunidad, nueva corrupción, contaminación del poder, debilitamiento de las asambleas, de las instituciones, en este caso la asamblea, y finalmente una democracia representativa liberal que ya no tiene capacidad de resolver los conflictos, de resolver los problemas del país. Las elecciones a las que nos avecinamos no van a ser solución, van a ser nuevamente un problema. ¿Qué te iba a decir? Y finalmente, doctor Napoleón Saltos, pues vamos a asistir a que nuevamente y por tercera vez nos estén eligiendo el cuarto vicepresidente de la República. ¿Y cómo estará el hervidero? El hervidero al interior de la Asamblea Nacional, ahorita mismo en esta circunstancia, Napoleón, por favor. Sí, es grave. Yo creo que en este momento la Asamblea está frente a un reto histórico. Si es que quiere
cumplir su función, tiene que empezar por autorregularse, por autodepurarse. Todos los casos. Desgraciadamente allí hay una especie de círculo vicioso, porque en asamblea se crea un espíritu de cuerpo. Eso fue lo más difícil de romper cuando tuvimos que juzgar y terminaron saliendo 17 asambleístas. La Constitución establece una regla de impunidad que puede ser solo levantada por los propios asambleístas. Ahí viene el círculo vicioso porque el espíritu de cuerpo, cuando el uno está contaminado por este caso, el otro está contaminado por el otro caso, gente que está vinculada a la repartición de cargos en relación con el CNE, o gente que está vinculada a la repartición de cargos por el asunto de los hospitales, asambleístas estoy hablando, no van a permitir en un caso específico para poder ser juzgados. La inmunidad se vuelve, ahí sí, inmunidad de rebaño, no en el tema de la pandemia, pero acá sí hay inmunidad de rebaño porque ese espíritu de cuerpo va a hacer que funcione la inmunidad para impedir que la asamblea pueda autojuzgarse y pueda autodepurarse. Eso le puede dar dignidad. Y ahora le toca al asambleísta Suero entregar toda la información. Yo creo que es un reto personal para el asambleísta. Él también tiene que tener su proceso, su propio nombre frente a la familia. Pues ahora, cuando está enjuiciado sobre esto, en lugar de actuar como hace, la corrupción tiene un fenómeno. Al ser premeditada, cuando es descubierta la corrupción, se niega a todo. No conozco, no sé, eso ya hemos visto. Rafael Correa no conoce a nadie cuando tiene que tratar determinados casos, o Adum, para poner otro nombre, no sabe cómo se le han llevado la avioneta. Todos no conocen, absolutamente no conocen a nadie. Los corruptos tienen esa característica. No solo es premeditado, sino luego cuando hay el hecho, no hay arrepentimiento. Ahí hay diferencia entre la corrupción y el pecado. El pecador, por lo menos, los pecadores nos arrepentimos. Pero acá son descubiertos y se empieza a ejercer el poder para ocultar y para pasar de la corrupción a la impunidad. Y en la impunidad hay complicidad. Por Ajá. eso digo, lo grave que está sucediendo en la Asamblea es que ahí sí hay inmunidad de rebaño y hay incapacidad de autojuzgarse Eh, para que la Asamblea recupere su poder. Tú dijiste inmunidad de rebaño, yo digo impunidad de rebaño es la palabra, ¿no es cierto? Impunidad de rebaño. Es eso. Yo estoy hablando que manipulan para utilizar simbólicamente lo que se busca a nivel de la pandemia. Se busca que cuando hay un contagio general, dicen, llegan inmunidad de rebaño. Aquí se utiliza la inmunidad no para aquello que da, una constitución dice que los asambleístas son inmunes precisamente para que puedan hablar y transparentar lo que el ciudadano común no puede. Porque un ciudadano común, si es que analiza qué es lo que pasa con el Ejecutivo, qué es lo que pasa en tal cargo, en tal caso de corrupción, puede ser juzgado penalmente. Y aquí tenemos una especie de paradoja. Los asambleístas son los que no ejercen ese poder de inmunidad, porque no hay ninguna fiscalización de fondo en este periodo y también en el periodo de los 10 años. Así es. No hay. Y ha En tocado. definitiva, no hay la fiscalización para incluso, bueno, valerse de la figura de la impunidad de rebaño. Exacto. Así están las cosas. Ahí llegamos a la impunidad del rebaño. Y Ya. la paradoja decía, es que en cambio ha habido ciudadanos o periodistas que han tenido que investigar, que denunciar jugándose, porque hay el riesgo, como no tienen inmunidad por constitución, hay el riesgo y hemos visto, acaba de ver otra vez un juicio. Ahora Odebrecht está juzgando a Villavicencio. Es decir, otra vez se repite esto. De modo que en lugar de ejercer esa inmunidad que le da el parlamento, que le da la Constitución al Parlamento, terminamos en una impunidad que circula entre todos y todos se apoyan y niegan la capacidad de autojuzgarse y de juzgar a los demás. Porque para que haya lucha contra la corrupción, tiene que surgir un poder autónomo. Ese poder autónomo no ha sido capacidad dentro de la Asamblea. No hay una voz dentro de la Asamblea. Y esto es lo grave. Ya vamos a ver, hemos visto en otros casos,
presidente o presidenta de la Asamblea, el CAL, en lugar de seguir el cauce de una lucha, de una investigación imparcial, objetiva, derecho a la defensa, todo. Hay que darle a quien está encausado todos los mecanismos para que los resultados sean resultados objetivos y resultados que vayan por el lado de la justicia. Muchísimas gracias, doctor Napoleón Santos. Te agradezco por atender este requerimiento periodístico de Dina Radio. Es una nueva oportunidad. Muchas gracias.